Hola, hola, muy buenas tardes. Los saluda Antonio de Ambormex, México. Espero se encuentren muy bien. Y bueno, vamos a darle el repaso al cierre de mercado el día de hoy, miércoles 5 de junio de 2024. Tuvimos un día bastante movido, un día bastante interesante y vamos a platicar por qué. Quiero primero enseñarles que el día de hoy fue un día bastante interesante porque Nvidia superó en capitalización de mercado a Apple y ahora se encuentra a solamente 300 billones. Y digo solamente porque a pesar de que es una cifra extremadamente grande, al ritmo en el que está subiendo Nvidia y cada porcentaje en el que sube se acerca cada vez más a pasar a Microsoft, que en este caso se queda como la número uno en capitalización de mercado. Para aquellos que no conozcan o no sepan el concepto de capitalización de mercado, es el tamaño de una empresa. Se divide el, se multiplica primero el costo de su acción por las acciones en circulación y eso nos da un valor que es la capitalización de mercado. En este caso Microsoft se posiciona como la número uno y Nvidia el día de hoy pasó a Apple. Es muy curioso, es muy interesante porque Nvidia ha estado subiendo prácticamente como la espuma. Quiero echarle un ojo rápidamente antes de que empecemos a analizar todas sus ventas. Prácticamente tuvimos buen desempeño, pero todo esto ha venido empezando desde el 2024, porque si bien es cierto que Nvidia venía en una tendencia alcista, a partir de que empezó el 2024 con el boom de la inteligencia artificial, podríamos decir que a partir de aquí ya no tenía prácticamente muchos vendedores que quisieran soltar la acción. A partir de esa fecha, podríamos decir que ya duplicó su tamaño en cuanto a precio y en cuanto a capitalización, es decir, más de 100%. Entonces esto está bastante interesante. Todo este tema de la inteligencia artificial, como dicen muchos, es como intentar atrapar a un corredor de maratón que va corriendo a toda velocidad. No sabemos cuándo se pueda detener. Y sinceramente para todos aquellos que quieran meterse en corto en esta acción se me hace muy riesgoso porque no hay un fundamento que nos pueda decir que es un buen momento. Por ahora no lo existe. Sus ventas están por supuesto fundamentando la acción del precio, así es que vamos a tener un split también, van a dividir su precio de las acciones y bueno, era nada más comentarles primero ese punto que me pareció bastante interesante del día de hoy, que Nvidia subió y pasó a Apple, algo que no se había visto y prácticamente no se esperaba. Yo creo que desde los últimos meses hoy sucedió. Vamos a empezar con nuestro calendario económico y empezamos con un dato. Recuerden, siempre vamos a ver por ahora. No es que no le prestemos atención a los datos secundarios, pero por ahora nos enfocamos en las carpetas rojas que son de mayor impacto en el mercado. Recuerden, los datos de carpetas amarillas o en este caso medio o bajo impacto simplemente nos van a confirmar análisis fundamentales y técnicos también. Sin embargo, no van a alterar como tal el precio a como lo haría un alto impacto, que en este caso son las carpetas rojas. Tuvimos el informe de cambio en el empleo por ADP. Se esperaban 173,000 de porcentaje y se tuvieron 152,000. Como podemos ver, es un dato que bajó. Teníamos 188 previo, se esperaba 173 y tuvimos prácticamente un faltante de 10%, alrededor de ese 10%. Quiero que echemos un ojo a cómo reaccionó el mercado en ese dato. El ADP lo tuvimos aquí. El DXY es el dólar, recuerden, dólar index. Aquí tuvimos que el dólar se nos debilitó y cotizó a la baja hasta la siguiente noticia. Lo mismo sucedió con el tipo de cambio, en este caso con el tipo de cambio en el cambio en el empleo. Se fortaleció un poco el dólar y aquí es otra vez importante porque a pesar de que aquí se debilitó el dólar, el tipo de cambio con el peso mexicano se seguía debilitando el peso mexicano. Ya después agarró un poco de tendencia bajista hasta la segunda noticia, pero prácticamente podemos ver que ADP no movió mucho los mercados, fue prácticamente una falsa alarma, no fue un dato tampoco que espantara tanto porque lo importante del día de hoy, o al menos el que le prestaron más atención, fue al PMI, que sería el
Índice de manufactura, 53.8 contra 51 esperado. Esto estuvo perfecto. Tuvo más de 5% de sorpresa arriba de lo esperado. Y recuerden que un indicador de PMI por arriba de 50 es muy bueno para la economía. Y quiero que vean esto. Este gráfico justifica también con datos económicos que la economía sigue fuerte prácticamente y está, por supuesto, en crecimiento. Aquí teníamos un estimado de 50, salió de 53.8, bastante bien, por lo cual los mercados reaccionaron bien y el dólar también reaccionó bien. En este caso se publicó aquí y este sí fue un dato que movió los mercados, porque quiero que vean cómo a partir de ahí agarró fuerza el dólar, después borró prácticamente un 60% de las ganancias, pero bueno, se mantiene por encima de su media móvil. Estamos también en una gráfica de 5 minutos, lo cual no es muy relevante para hacer un análisis intradía o diario, por así decirlo. El oro subió desde el dato de PMI, subió bastante, aproximadamente $20 por onza. El tipo de cambio bajó después de este dato, interesante, se fortaleció un poco el peso, podemos decir que rebotó. En el caso del SP500 agarró tendencia totalmente alcista muy buena por encima de su media móvil, cerrando prácticamente en máximos nuevamente, en máximos históricos. Lo mismo pasó con el Nasdaq y el Dow Jones se quedó rezagado, pero bueno, sigue avanzando también. Esto fue el dato de, todo esto es de Estados Unidos, estamos analizando, porque tuvimos otro dato también muy importante que fue la tasa de interés de Canadá. Eso estuvo también muy interesante porque fue el primer banco del G7. Recuerden, en la economía del G7 son las principales 7 economías, 7 países, y Canadá es una de ellas. Y ellos ya se adelantaron con el primer recorte de tasas de interés. Es la primera economía que hace su primer recorte del G7 y esto, bueno, nos indica que se están adelantando y hay muchos puntos que considerar, no los voy a cubrir en este video, pero ellos tienen una inflación más controlada a comparación con Estados Unidos y esto les permite flexibilizar un poco su tasa de interés. Están enfrentando una problemática en el sector inmobiliario, por lo cual unas tasas de interés tan altas podrían lastimar a la economía en el tema del sector inmobiliario. Así es que el Banco de Canadá se está adelantando a poder hacerle frente a la inflación. Así es que tienen buena inflación, la verdad es que van por buen camino y vamos a ver cómo reaccionó el dólar canadiense ante este dato. Reaccionó debilitado. Yo recuerdo que me tocó revisar ese par hace un par de horas. Se debilitó, pero quiero que vean cómo recuperó terreno al 50-60%. Fue aquí justo. Publicaron la noticia. Nos rebotó en los 1.37400 aproximadamente, rellenando esta zona de acá que teníamos también. Y a partir de ahí la rechazaron a 1.37. Prácticamente tenemos un punto pivote en los 1.37 que sería por aquí más o menos. Entonces yo esperaría que en este caso, respaldado de los datos fundamentales, el canadiense pueda agarrar un poco más de fuerza para los 1.36. Por ahora no está al 100% confirmado, ya que esta subida, por supuesto, nos deja bastante liquidez y un área para consolidar bastante, así es que a partir de ahí tendríamos que estar esperando rompimientos de nuevos niveles, ya sea al alza 1.37.400, a la baja 1.36.700. Vamos a nuestro último dato, que era el dato que les quería mostrar de Nvidia, nuevamente otra vez con el tema de Nvidia. Es que vaya, esto es de verdad tan impresionante que es imposible predecir dónde se va a parar. Quiero que vean este cuadro. Desde el 2021 hemos sorprendido en ventas. ¿Y qué se refiere a sorprender? Cada modelo de los analistas de las firmas de inversión tiene previsto un cierto nivel de ventas contra el trimestre siguiente, derivado de lo que ya han vendido. Entonces, tienen una cierta expectativa y cuando el mercado bate o pierde los niveles de esa expectativa es cuando la acción reacciona al alza o a la baja. En este caso, para Nvidia, se le piden bastantes altos los niveles de ventas, derivado de que su crecimiento ha sido bastante bueno. Sin embargo, año con año, trimestre tras trimestre, han batido en este caso todos los modelos o lo que se esperaba
de ventas. Por ejemplo, quiero que vean, desde el 2021 batieron por 160 millones, 280, y vean el crecimiento tan exponencial. 213, 193. Échenle un ojo a esto. A partir de aquí ya se empezaron a ir a billones, porque aquí son millones de dólares, pero aquí son billones. Entonces prácticamente esto está impactante. Y quiero que también vean el tema de las ventas. Desde 2022 vendían 6.51 billones. Y el trimestre del 2024 le ponen aquí 2025 porque es el que está en curso. Pero, ¿qué comparación? Desde el 2021, 6.51 billones contra 26.04. ¡Wow! Impresionante. La verdad es que yo no había visto una empresa que tuviera este ritmo. Sí hemos visto empresas que vendan más, sí hemos visto empresas que tengan crecimientos sólidos, pero el crecimiento tan exponencial, tan grande que ha tenido Nvidia es impactante. Esto justifica en cierta manera todo el hype que hay en la acción, así es que por ahora no podemos ni recomendar como tal qué posición y qué puntos estarían buenos para poder hacer un análisis más a detalle. Así es que eso lo vamos a cubrir en otro video, no nos va a alcanzar el tiempo, en donde podemos ver los precios interesantes de Nvidia, donde poder agarrar la acción, esperar un retroceso o si de plano va a seguir subiendo exponencialmente. Todo eso lo vamos a ver en otro video que realizaremos. Y por ahora sería todo. El día de mañana vamos a revisar qué eventos tenemos. Y recuerden que si tienen una duda o alguna pregunta, lo que necesiten, no duden en contactarnos. Les agradezco mucho haber estado aquí, les mando un abrazo, que estén muy bien chicos y hasta luego.